La parte 1 de JoJo's Bizarre Adventure presenta al mayor antagonista de la franquicia, Dio Brando. Y por supuesto, en este escenario tipo victoriano, Dio intenta ocupar el estatus y posición de Jonathan Joestar, nuestro primer protagonista. Es en este momento cuando nos enteramos de la vida y aspiración de Dio, lo cual me genera la siguiente interrogante. ¿Dio es verdaderamente el malo? ¿Y a qué me refiero con el malo? Más bien, quiero confirmar que mi propósito es entender si las acciones cometidas por Dio pueden justificarse o comprenderse, y demostrar que no son realizadas con un fin malvado intrínseco. Desde el capítulo 1 al 3, la historia se centra en narrar la relación Dio-Jonathan. Recordemos que Dio, motivado por la obsesión de su padre para alcanzar fortuna, llega a la casa de la familia Joestar como pago de una deuda, y sabemos además que Dio es una persona brillante pero pobre. Conocemos pronto su odio profundo hacia su padre, y uno más grande respecto a la amabilidad de Jonathan. Pues bien, en el siglo XIX, justo cuando se supone que transcurre Phantom Blood, la criminología apenas se formaba con estudios. Y aunque intentáramos utilizar los criterios del positivismo criminológico, considero que las teorías estadounidenses son más amplias. Es de esta manera que podemos juzgar la actitud de Dio. En 1961, el profesor Lloyd Hollin declaró en el The New York Post que el problema, la delincuencia, viene por el conflicto entre aspiraciones y oportunidades. Cuando permitimos que la gente aspire a estándares más y más altos y luego fracasan, perciben ese fracaso y suelen convertirse en criminales. Realmente la teoría de la desigualdad de oportunidades fue propuesta también por Richard Gloward, y en el libro Delinquency and Opportunity, junto con Hollin, se explica cómo reaccionan los jóvenes de los barrios bajos de Estados Unidos ante la imposibilidad del éxito social y económico. Ellos, los jóvenes miembros de pandillas o con actitudes no convencionales, suelen señalar que lo que te permite avanzar u obtener recompensas es a quien conoces, no lo que conoces. Esta perspectiva de la injusticia social es el elemento que genera tensión en la sociedad, y por tanto quienes son sensibles a esos tratos pueden responder con una conducta que no se adecue al orden establecido. De hecho, Nuria Rodríguez, en un breve análisis de la obra de Gloward y Hollin, describe perfectamente el sentido de justicia creado por los jóvenes. En un determinado momento, estos, los jóvenes, vislumbran que el fracaso de que son víctimas no se debe tanto a sus fallas personales, cuando el modo concreto en que está organizada la sociedad, y entonces se unen a otros adolescentes con problemas similares y construyen la subcultura propia. Una pequeña aclaración. La teoría de la subcultura expone que la actividad criminal se debe a un grupo social cuya moral y aspiraciones difieren de un grupo social dominante, y la teoría de la desigualdad de oportunidades en que la situación económica y social propensa a cometer delitos porque es la única forma de satisfacer necesidades sociales. Gloward y Hollin mezclaron su propia teoría con esos dos postulados. Sobre Dio pronto explicaré su situación. Finalmente, un aspecto que determina con claridad la criminalidad es la evolución del Estado. Incluso algunos analistas creen que el capitalismo fue clave para la formación de bandas criminales. El empleo, la educación, ¿cómo adecuarlos para cubrir a toda esa población? Sería imposible una teoría de desigualdad de oportunidades en países cuya industria no esté en pleno crecimiento. Y en ese criterio, Nuria acuerda que los adolescentes se hallan huérfanos de apoyo comunitario y se tienen que arreglar solos. Por eso crean la subcultura del conflicto con el fin de que los contenga, motive, apoye y dignifique según patrones propios y peculiares. Por consiguiente, esta subcultura es propia de barrios pobres y desorganizados, con alta movilidad social y geográfica, cuyos habitantes viven en condiciones de precariedad. Todo ello incrementa el desencanto y la frustración dado que viven en áreas donde el triunfo no puede lograrse de forma convencional, ni se poseen modelos adultos para lograrlo de forma lícita. La única forma de conseguir cierto estatus social es mediante la violencia, manteniendo un conflicto permanente. Por fin, parece que la mentalidad de Dio puede ser vista de forma integral, porque en cualquier caso, Dio claramente declara que desea robar la vida de Jonathan, porque él, incluso odiando a su padre, busca adquirir esa fortuna que tanto quería, y es que Dio detestaba el estilo de vida dentro de los círculos de pobreza. Esa visión de superioridad que se completaría en Stardust Crusaders empieza desde el primer capítulo de JoJo's.
Dio explora sus posibilidades para cometer un homicidio, y él como abogado sabe con seguridad que esa conducta no es tolerada. Dio se ve a sí mismo como un sujeto que merece ser parte de la aristocracia inglesa, y sin embargo siente rabia al notar que Jonathan, un personaje cuya conducta no encaja con la clase alta, es miembro de esa élite. Por eso trata de asesinar, porque reconoce que alguien proveniente de la pobreza y precariedad no puede obtener prestigio o un gran patrimonio. Por eso es anormal, porque él mismo inventa una subcultura con otras personas que admiran sus actos. En The New York Times, Margaret Fox escribe que, rechazando la común respuesta sobre que la delincuencia fue un producto de la irresponsabilidad de la juventud, los autores Cloward y Holland opinan que fue un síntoma de la pobreza y la falta de oportunidades, condiciones que podrían ser solucionadas a través de programas comunitarios. Creo además que Araki acertó brillantemente en situar Phantom Blood en Inglaterra. Inglaterra en pleno siglo XIX experimentaba un desarrollo sorprendente para Europa, y este crecimiento es el que fundó un ambiente de disconformidad por las clases más bajas. Gracias al contexto, Dio pudo encontrar personas que simpatizan con sus ideas. Para terminar, quiero aclarar que la criminología no pretende ser absolutista, y a pesar de todas sus teorías, ninguna puede explicar el fenómeno de la delincuencia en su totalidad. Y, sobre todo, que esta breve observación solo se centra en Dio durante los primeros 3 capítulos de la parte 1. El resto del personaje es mucho más complejo, aunque podría ser examinado. Dio, desde mi punto de vista, siempre será interesante porque difícilmente es un villano convencional, y su propia moral es la que lo hace alguien interesante e impredecible. ¿Qué habría pasado si él fuera un Joestar de verdad? Realmente no lo sé, pero todo ese examen del personaje fue inspirado por una escena en particular. Se trata del momento cuando Dio asesina al perro de Jonathan. Según los criminólogos estadounidenses del siglo XX, sucedió porque Dio sencillamente piensa distinto a los demás, tiene un sistema de valores autónomo y es un paso para su meta personal. Pero el productor de este criminal fue la sociedad mercantil inglesa. Entonces, ¿Dio es verdaderamente el malo?